muchas gracias por esta gran oportunidad que me están dando y deseo que todos estén pasando un muy lindo momento, dado que todos tenemos que aprender y todos tenemos que contar cosas que hemos aprendido. Así que, bueno, estoy acá dispuesto a tremendo tema que hoy nos reúne, como es el peso, el sobrepeso o el bajo peso, así lo interpreto. Y bueno, vamos al tema entonces en sí. Vamos a empezar la parte más difícil del día, que es compartir pantalla, ¿sí se puede decir? La propuesta que hoy les planteo es cómo actúa la medicina integrativa en pacientes con peso corporal patológico. ¿Por qué hablamos del peso? Fundamentalmente, lo más común que escuchamos como preocupación es, hablamos referente a la estética, hablamos referente a que nos molesta el peso, sea bajo o alto, y hablamos sobre la salud. Yo lo puse así porque es lo que uno escucha y es lo que uno está viendo como preocupación en la gente. Pero estoy seguro que los que estamos en salud no estamos de acuerdo con este orden, porque tendría que ser invertido, ¿no es cierto? Pero la realidad es esta, y esto es un poco lo que nos motiva para analizar este tema y no dejarlo pasar, porque en la medida que se lo considere al peso corporal como parte muy importante que define nuestra buena salud, entonces ahí es donde lo vamos a tener que tener en cuenta. Y acá ponemos que el bajo peso, baja frecuencia cardíaca y baja tensión arterial, cuando coinciden estos tres situaciones, vamos a tener larga vida, o sea, nos prepara para una larga vida. Influyen en el peso corporal la glándula tiroides, la genética, la cultura y la psicología. La glándula tiroides lo podemos estar relacionando directamente, yo lo veo personalmente acá con los pacientes, con el estrés o también con el temperamento de la persona. Y va a influir, obviamente, después, desde lo que es la glándula en sí, el hipertiroidismo va a hacer bajar de peso y el hipotiroidismo subir de peso. Ya después hay que ver por qué, ¿no? La genética no la podemos ignorar, entonces no podemos pretender tener una determinada estampa si genéticamente no estamos con toda esa información. La cultura es muy importante porque es parte de lo que vamos a realmente hacer. La imagen que vamos a tener va a depender mucho de la cultura que hemos heredado, la educación, con cómo nos hemos desarrollado en la vida, y a partir de ahí, bueno, vamos a tener problemas o no con el tema del peso corporal. Y la psicología, bueno, ahí lo dejé para lo último porque es lo más importante a tener en cuenta, porque muchas veces el peso molesta, si es mucho o es muy poco, pero por la parte psicológica, no porque realmente tenga un problema de salud. Entonces, ahí es donde hay que tener una apreciación relativa. No es que tiene un sobrepeso y ya directamente hay que atacar a eso, sino que hay que ver
qué pasa con ese temperamento que tiene, con ese problema psicológico que tiene, que incluso nos obliga, nos está provocando para que resolvamos ese problema de sobrepeso. Y para esto que clínicamente está bien y no tengo ningún dato como para decir, bueno, desde la salud tenemos que tener tratamiento para el sobrepeso. Entonces, la psicología influye mucho en cómo estamos interiormente, energéticamente. Muchas veces no es esto lo del peso, pero vamos a dar un ejemplo más. Cuando hay tratamientos estéticos en la cara, y entonces dicen, esto era antes y esto era después. Los que estamos acostumbrados a ver unos rasgos deprimidos, tristes, mal, no han cambiado. Tiene un tremendo trabajo de cirugía plástica, pero la misma cara triste que tenía antes. Entonces, eso confirma de que tenemos que abordar a la persona fundamentalmente desde su estado psicológico para que la persona se convenza de que primero tiene que estar con buena salud y después ver si justifica o no tratar el tema peso corporal. Acá les muestro con orgullo, satisfacción y agradecimiento al Supremo que me haya permitido tener esto, que son los 14.000 pacientes de experiencia en casi 25 años. Esto es lo que me permite tener deseo, ganas de contar estas experiencias. Y eso es lo que yo pretendo que ustedes por lo menos se lleven algo de todo esto que uno ha aprendido. Entonces, también hemos estado en distintas ciudades de acá del país. Estuve en Ushuaia, que es la ciudad más, el fin del mundo, más al sur. Y también en México, Cuba, mucho tiempo. Y estos cuadernos son lo que vamos a hablar ahora. Vamos a relacionar esto que estoy contándole con la medicina oriental, puntualmente la acupuntura. El vínculo, la relación que he tenido desde el 2001 con Cuba hace que empiece yo a trabajar no solo con mis equipos, sino con la parte acupuntura en base a un software cubano que me permite, ya vamos a ver, el análisis y tratamiento. Esto más que nada, si bien está relacionado con fundamentalmente, no con el bajo peso. En 25 años tenemos más de 38.000 sesiones hechas con aparatos de audiofrecuencia, que los vamos a ver después. Y el tema columna vertebral es tremendamente importante lo que influye el peso corporal, el sobrepeso corporal, para no solo la evolución de los tratamientos, sino para después, cuando ya se va uno alejando de la rehabilitación. Y le doy mucha, pero mucha trascendencia, y es uno de los motivos que me ha provocado indagar a ver cómo puedo hacer para que pierda peso. Y entonces, vuelta a la parte psicológica que les estaba diciendo. ¿Cuál es más linda o más lindo? ¿El más gordo, el más flaco? No. Lo lindo es
el campo energético, el aura, lo que irradia. Sabemos, no vamos a negar a esta altura la mecánica cuántica. Entonces, lo lindo no está para nada en lo que uno ve solamente, sino que lo verdaderamente lindo está en cómo esté ese campo energético ordenado, ese alma que tiene esa persona. Entonces, muchas veces quieren convocar o triunfar, o en todo caso atraer a alguien basándonos en el peso. No hay que subestimarlo, pero por favor no es lo que define. Y acá tenemos un número. El índice de masa corporal es lo que me define realmente, ahí sí, a nivel médico, qué grado de afectación tengo con respecto al peso en esa persona. Y solamente necesito el peso en kilogramos y la altura en centímetros. El programita, que cualquiera lo puede bajar de internet, ese programita calcula y me da un valor. Ese valor va a estar en relación a la edad, puede variar, y puede variar también según mujeres u hombres. Esto nos ayuda mucho para ver con qué hincapié, con qué celeridad tendremos que atender a la persona que esté con sobre o bajo peso. ¿Qué pasa cuando estamos cansados? Esto es hoy, después de 2 años. Cuando estamos cansados psicofísicamente, tenemos consecuencias. Y esas consecuencias son muy, pero muy complicadas, porque nos pueden llevar tranquilamente a enfermedades, a perder la buena salud, o a perder la vida incluso. No puedo dejar esto de lado cuando estoy hablando de el peso y en relación peso también con lo que es el agotamiento. El asunto de prevenir, quienes me han escuchado, en años que me han escuchado, vengo pregonando, bueno, también es mi libro que todavía no lo puedo terminar, pero es sobre el agotamiento psicofísico. El asunto es que cuando uno ese agotamiento lo puede percibir y se da cuenta, puede prevenir y tratarlo, que es la clave del éxito, para incluso hablar de sobrepeso o bajo peso. Y lógicamente tengo argumentos de acuerdo a todo lo que yo hago desde la acupuntura computarizada, más los equipos de audiofrecuencia que puedo colaborar para todo este tema. Las señales de un agotamiento psicofísico, fíjense que prácticamente todos podemos vernos identificados en estos ítems. Contracturas que no ceden, bueno, lo resalté porque es lo que más. El cansancio, el agotamiento, cambios de conducta, hipersensibilidad, irritabilidad, dificultad para dormir, descansar, o sea, todas estas cosas, dolores que no calman, tratamientos que no responden, todo esto actualmente desde una medicina tradicional, convencional, se trata fundamentalmente desde el síntoma. Se lo trata como si fuera casi paliativo, diríamos, ¿no?
porque no cura y alivia. Y cuando suspendo lo que estoy haciendo, vuelve. Y la gente se está poniendo cada vez más insegura. Cada vez la gente duda más, ¿saben de qué? Del propio cuerpo. Duda que puede curarse el propio cuerpo cuando la naturaleza es perfecta. Y el cuerpo se manifiesta y hay que aprender a interpretarlo para que de esa manera buscar soluciones, pero soluciones curativas. Una de las conductas que se adoptan cuando tenemos un agotamiento psicofísico es recurrir a algo que nos dé energía rápida. Y hay 5 formas de ganar energía rápida. ¿Qué quiere decir rápida? Que nos va a aliviar el síntoma rápidamente. De los síntomas, todo lo que dijimos recién, el último. Así que, tabaco, alcohol, todo desmedido, por supuesto. No es ni un hábito común y nada más, sino que es el alcoholismo, el tabaquismo. Las drogas es no solo los psicofármacos, sino todas las drogas que puedan, con sus compuestos químicos, quitar los síntomas. Si nos quita los síntomas, directa o indirectamente, piensen que estamos ganando energía para que el cuerpo pueda seguir funcionando. Y entonces se queda tranquilo y no se manifiesta, no da síntomas. Pero, ¿y las consecuencias? El sexo compulsivo también. Y todas estas, si lo desciframos en un pizarrón a nivel químico, tienen los mismos compuestos. O sea, son compuestos que tienen los mismos átomos. Entonces, por último dejé los alimentos. Si tenemos estos recursos y no vamos a tener síntomas, ¿ya nos vamos a conformar? ¿Esa es la solución? Hay que divulgar que esa no es la solución. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos bruscamente todo esto, como sea, cueste lo que cueste, que también hay muchos métodos para quitarlo bruscamente, a los 5. Y después al mes o a los 2 meses se descompensa y parte. ¿Esa era la solución? Si les estoy diciendo, si el cuerpo está recibiendo energía gracias a estos recursos, porque la necesita, porque si no se llena de síntomas, porque no puede vivir más. Entonces le damos este parche, esta solución aparente, y después cuando se la sacamos, ¿qué le damos? Nada. Y ahí entonces se descompensa y muy probable se infarta, de tumores degenerativos, demás, y parte, pero ahí, cerca nomás. Entonces, los alimentos. Es el primer o lo más importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos de peso. Con todo lo que les he dicho, creo que no quedan muchas dudas. No hay que hacer solamente un sector que se llama alimentos, dietas, nutricionistas. Pero por supuesto que con todo lo que tenemos de miles de años de conocimiento para incorporar como alimentos sanos, no lo vamos a descartar. Pero sí, lo que yo hoy les traigo no es venir a darles una fórmula con respecto a los alimentos, sino el complemento que necesita. ¿Para qué? Para que el cuerpo entonces tengamos completamente como tratamiento y salga adelante.
y con ese aprendizaje no vuelva a lo mismo. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Le acabo de decir, no retirar nada de eso, no pretender ocultar las molestias, no dejar de priorizar este tema, que no es imposible, y no desanimar si hay una recaída, porque somos seres humanos, vivimos en este planeta, y con todo lo que nos está pasando, es probable que haya una recaída, y eso no tiene que ni desanimar, ni confirmar que no dio resultados. Entonces, la estrategia es, primero, darse cuenta, conocer que estoy agotado, cansado. Después, emplear todos los recursos para elevar al máximo la autoestima. Eso lo vemos con nuestros tratamientos, como al armonizar energéticamente el cuerpo, la autoestima es uno de los que más se marca como efecto, como resultado del tratamiento, su valoración, porque entiende que si no le doy nada, solamente le doy unos electrodos, unas antenitas, mejoro, se relaja, quita los síntomas y no le doy más nada, ¿qué va a pensar? ¿Que es un milagro? No, no. Es un hecho biológico, está la física cuántica y está la bioenergía y está todo eso funcionando. Entonces, algo muy importante para las recaídas es detectar qué es lo que me lleva al cansancio. Los pacientes con enfermedades degenerativas absorben mucha energía y nos llevan a un cansancio, nos absorben energía. Los bebés absorben muchísima energía. Las personas deprimidas, los abuelos, pero los abuelos que están muy deteriorados. El abuelo que está impecable, bien. Ayer atendí 101 años y medio, una abuelita que viene solamente para sentirse un poquito mejor. Esa abuelita no me va a sacar energía, ¿no? Pero todos los otros hay que tener mucho cuidado. Hay que ayudarlo a que asuma cada uno para hacerse cargo, porque tenemos una cultura, primero, de que una medicación, si es cara, costosa, si es que duele mucho, si da un efecto rápido, y así con los profesionales también, es bueno. No evaluamos el resultado, sino lo evaluamos desde esa manera. Y no es así. El asunto es que uno se tiene que dar cuenta y hacerse cargo y no depender directamente de algo de afuera. Lo de afuera nos va a ayudar. Y de esa manera, por supuesto, vamos a elegir nuestra suerte, nuestro destino. Y qué lindo, porque se logra una paz interior y se logra un sentimiento que yo creo que es el más importante que tenemos que buscar, que es ser felices. Y en esto del cambio de conciencia, de darse cuenta de todo esto que estamos hablando, fíjense que no estoy hablando de inversiones, de nada de que sea material, sino de que tengamos la decisión, nada más. Les voy a mostrar lo que yo utilizo como método de mediciones. Las mediciones son en puntos de acupuntura, donde medir son los biopotenciales.
se miden los biopotenciales, se mide en los puntos de acupuntura. Se puede hacer una medición diaria, 2 veces por día, o cada 15 días, eso no es problema. Obvio, tiene que ser la misma persona que mide, ¿no? Como paciente, ¿no? Y lo que se usa es el equipo, que ahora ya lo vamos a ver, de mediciones. Acá tenemos parte de ese programa en donde podemos ver curvas, la roja, que es el comportamiento como máster, la azul, comportamiento como madre, y al lado tenemos, de cada órgano, por supuesto, tenemos una barra que nos indica la variabilidad. Así que con esto, prácticamente sabiendo leer y escribir y aprendiendo a interpretar esto, estamos a niveles más altos de los grandes maestros orientales. Sí, ya sé, me van a decir, no va a reemplazar, más vale que no. Pero, y los que no tenemos posibilidades, los que hacíamos cirugía, gastroenterología, endoscopía digestiva, ¿cómo aprendimos todo esto en 20 años? Para saber cómo corresponde y en honor a esos conceptos. Porque para hacerlo lo podemos hacer, pero lo vamos a hacer bien, científicamente. Entonces, esto a nosotros, a la población como yo, que no tengo para nada esas formaciones, pero sí tengo ganas de tener una medicina integrativa. Bueno, si esto no es el prototipo de la medicina integrativa, la acupuntura, entonces ahí sí nos podemos dar, digamos, el gusto de hacer diagnósticos y tener, a partir de ese diagnóstico, posibilidades de tratar desde el origen de la enfermedad, llámese obesidad, llámese demasiado caquético o un estado muy, muy deteriorado. Los sistemas de audiofrecuencia realmente son novedosos, pero por mucho. Primero que la palabra misma, audiofrecuencia, no está muy comúnmente en los sistemas terapéuticos. Por otro lado, se pueden tratar todo tipo de enfermedades y no tienen ningún tipo de contraindicación. Si a eso le asociamos el sistema de mediciones que nos va a dar el diagnóstico y con las audiofrecuencias vamos a dar tratamiento, entonces ahí vamos a tener completa una propuesta de tratamiento bioenergético. Este es el aparato de medir, tiene una masa que está acá abajo, donde se toma con una de las manos y este pulsador, que es un buscapunto, va a buscar el punto que necesitamos medir, entre la masa y esto cierra el circuito y entonces nos va a dar el equipo un valor, que no es en milivolts, sino es similar, pero porque de acuerdo al programa hay que buscar un valor proporcional a la diferencia de potencial. Estas celdillas son para medir medicamentos. Estos medicamentos pueden ser la cantidad de dosis o distintos medicamentos, se colocan acá, o si son líquidos acá. Y entonces vamos a ver con el programa, midiendo primero y después midiendo esto, qué grado de aceptación tiene ese organismo energéticamente con respecto a lo que estamos midiendo. Y más, si le ponemos, por ejemplo, medicamentos para tratar la hipertensión arterial, programamos
al software que me analice en ese organismo qué grado de influencia va a tener en la hipertensión arterial. Y este es el equipo de tratamiento, de audiofrecuencia. Tenemos los transductores, que son las antenas, que es la parte más importante del equipo, y tenemos electrodos que con eso mismo de frecuencia que analiza ese transductor, obtenemos con el equipo una frecuencia, pero la enviamos por vía eléctrica. Y ahí sí la vamos a poner en puntos de acupuntura, pueden ser zonas anatómicas, chakras, etc. También tiene un efecto TENS incorporado el mismo equipo para que se coloque en la sien y a 5 ciclos por segundo va a hacer que la persona se pueda relajar mucho más fácil. Acá tenemos focalizado. Y acá tenemos también focalizado, pero en este caso poniendo a puntos de acupuntura. Este es otro equipo que tiene 5 salidas, además del otro que vimos, y esas 5 salidas se van a poner en forma bilateral en los puntos que nos pide el programa para resolver el conflicto energético que tiene. Y entonces ahora llegamos a las dietas. Les dije que no iba a hablar de dieta. Bueno, sí. Gracias a todo este sistema que han visto, con la antidieta yo me resuelvo bastante bien para ayudarle al paciente en forma natural a perder peso. La antidieta es invertir el momento que se absorbe mayor cantidad de nutrientes. Entonces, si con el almuerzo se absorbe la mayor cantidad de proteínas, porque está preparado para eso todo el sistema digestivo, bueno, entonces le damos carbohidratos. Y lo mismo con la cena. Se prepara para absorber carbohidratos. Entonces le doy proteínas. Por eso se llama antidieta. Eso nos da muy buen resultado y fundamentalmente en pacientes que tengan que perder peso por algún problema de salud que apura, fundamentalmente columnas, caderas. Lo que acá pongo que no es los alimentos vegetales con más proteínas, por supuesto, porque si no, no vamos a tener resultados. Pero sí, los vegetales que no tengan tanta proteína están indicados en cualquier momento del día. Eso no es problema. Todas las dietas, propongo que tienen que ser acompañadas con tratamientos complementarios. Porque si no, puede pasar que den muy buen resultado. Pero también puede pasar que cuando dejamos esa dieta haga un efecto rebote. O lo otro, cuando dejamos de consumir tal cual como veníamos consumiendo esa dieta que nos hizo perder peso, nos encontramos con complicaciones clínicas por falta de algunos elementos, algunos nutrientes. Por eso es que yo cuando doy estas dietas, sí me quedo tranquilo porque yo les doy tratamiento como complemento desde el punto de vista de la acupuntura y las audiofrecuencias. Entonces, nunca, jamás han adelgazado y no han tenido problemas de baja de defensa, de falta de una anemia, nada, nunca. Entonces, ante la evidencia de hechos que muestran lograr mejor calidad de vida,
propongo que la utilización de métodos accesibles en todos sentidos, sin efectos indeseables, adversos ni contraindicaciones, que los hay, y muchos. Y gracias a estos encuentros, a los grupos, a los eventos, estamos conociendo que hay muchas propuestas. Lo que hace falta también, que cuesta, es la divulgación. Y quédense tranquilos, que la gente está muy abierta hoy en día. Primero porque están con miedos, que no es bueno, pero bueno, en este caso pueden abrir la mente y tomar cosas naturales y para evitar de estar peor, o que por lo menos anímicamente se sientan como que están apoyados, cuidados. Es posible siempre tratar integralmente desde el origen del síntoma. Eso es bioenergía. En la bioenergía fundamentalmente funciona así. Estamos tratando el origen cuando quitamos un síntoma. Entonces, cuando detectamos la causa, o sea, cuando la causa que generaba el síntoma la detectamos, entonces ahí sí vamos a estar curando a la persona. Porque no va a querer de ninguna manera volver a ese pasado. No, se fue, pero me falta otra parte. Quería también decirles que en cuanto al peso, sea mucho o bajo peso, es muy importante que la persona se sienta escuchada. La persona tiene que tener esa sensación de que hay alguien, que es el terapeuta, que es el médico, que es alguien que esté lógicamente interiorizado en el tema y que la escuche. Solamente eso hace una tremenda ayuda para poder comprender primero, porque se hace como un círculo vicioso, porque quieren perder peso, se ponen más ansiosas, comen más o no comen nada. ¿Qué me dicen cuando viene el paciente y dice, yo prácticamente lo único que falta es no comer nada en todo el día, porque no como 2 galletitas en todo el día y no bajo de peso? ¿Qué es eso? Eso es toxina energética que tiene esa persona. Está hinchada. Y entonces, por eso es que no pierde peso. De ahí la gran oportunidad para la utilización de los antioxidantes. Esto de las audiofrecuencias se comporta como antioxidante. Y entonces, cuando captamos y desintoxicamos al cuerpo, ahí es donde empiezan a perder peso. Es esa persona que amanece flaquita, sin vientre, y a medida que pasa el día, las horas y los problemas, se va distendiendo de una forma impresionante. Y eso pesa, porque eso es retención de líquido, maneja mal todo los metabolismos. Y no les digo cuándo empieza, que ya en honor al tiempo no nos da, pero a colación de esto viene que despierta lo más probable la diabetes, despierta la hipercolesterolemia. Entonces, todo eso fundamentalmente se da desde la mente, por esa misma ansiedad.